Todos hemos hecho un diagnóstico alguna vez y para ello hemos necesitado algunas herramientas que son las llamadas pruebas diagnósticas. Esta prueba diagnóstica puede ser un hallazgo clínico, puede ser un hallazgo al interrogatorio o puede ser una prueba de laboratorio o gabinete. De cualquier forma, son interpretables estadísticamente y eso es lo que veremos el día de hoy. El contenido de la clase será la relevancia de entender las pruebas diagnósticas, qué es una prueba diagnóstica y qué características debe de cumplir, sus cualidades discriminativas, predictivas y concluiremos con algunos ejercicios para ver si puedo hacer que las entiendas más fácil. En esta gráfica lo que te quiero mostrar en la parte de arriba es cómo se establecían los diagnósticos hace un siglo. La mayoría de los hallazgos eran la pieza fundamental para llegar a un diagnóstico certero y en realidad teníamos pocos métodos, pocas pruebas a realizar para establecer un diagnóstico de certeza. En la actualidad, la gráfica de abajo, podemos ver cómo la mayoría de los diagnósticos se realizan basados en pruebas tecnológicas, ya sean estudios de laboratorio, estudios de imagen, incluso algunos electrofisiológicos, a distancia en un laboratorio, en la casa, en el consultorio, etc. Echamos mano de múltiples herramientas que si no son bien interpretadas nos pueden llevar a muchos errores diagnósticos. 5 puntos que considero más relevantes para entender las pruebas diagnósticas. 1, pues que cada día usamos más pruebas. 2, porque si entendemos bien las pruebas diagnósticas vamos a tener una mejor práctica clínica. 3, nos sirven mucho para la prevención primaria. Y aquí son 2 puntos. Una, entender qué pruebas sí nos van a servir para prevención primaria. El ejemplo más clásico podrían ser las mastografías, donde su uso como una estrategia de tamiz para encontrar a casos en forma más temprana no ha sido tan efectiva, o herramientas como medir la glucosa capilar o la presión arterial, que indudablemente han logrado tener más diagnósticos de diabetes y de hipertensión. Punto número 4, establecer los diagnósticos, que es el fin último de una prueba diagnóstica. Y punto número 5, tomar decisiones. Al final esto se resume en si tengo o no un padecimiento y si tengo o no que dar un tratamiento. ¿Qué es una prueba diagnóstica? En general es cualquier herramienta que disminuya la incertidumbre respecto a la presencia o ausencia de una enfermedad. Como le decía al inicio, esto puede ser un hallazgo al interrogatorio o algún dato encontrado en la exploración física del sujeto o algún analito de laboratorio o estudio de gabinete que yo realice. Las características que debe de tener son múltiples, pero al menos hay 3 esenciales. Una es que la prueba debe de ser reproducible. Una vez que es publicada, se puede llevar a cabo en otros sitios, bajo otros entornos, y debe de llevar a resultados similares. Otra es que sea exacta, es decir, que cada vez que realizo la prueba me dé el mismo valor o un valor muy cercano al mismo número de veces y que sea válida. Esto quiere decir que mida lo que pretende medir, ¿no? Un ejemplo clásico podría ser la hemoglobina glucosilada, que puede ser reproducible, puede ser muy exacta, pero si no está validada la técnica del laboratorio que la realiza, pues no nos será de utilidad para establecer un diagnóstico o un seguimiento. Para entender las pruebas diagnósticas, lo primero que tenemos que pensar es cómo es el proceso clínico. Por lo general, los pacientes llegan con un interrogante, quieren saber qué es lo que tienen y pues tú tampoco sabes qué tienen. Entonces realizas un interrogatorio, realizas la exploración física, a lo mejor ya tiene algunos estudios o solicitas algún estudio de laboratorio o gabinete y con eso llegas a una conclusión diagnóstica, ¿no? El paciente tiene o no tiene tal enfermedad. A veces es igual de valioso conocer la enfermedad como al menos haber descartado algunas otras. A esto, estadísticamente, le vamos a llamar, probabilidad preprueba. Es este sujeto que llega con X probabilidad de tener alguna enfermedad y después de haber realizado la anamnesis, la exploración, los estudios de extensión, entonces tenemos una nueva probabilidad de pertenecer o no al grupo de enfermos, es decir, una probabilidad postprueba. Esto lo hacemos inconscientemente, nadie nos lo tuvo que haber enseñado, es la práctica habitual. Sin embargo, antes de ahondar en estas probabilidades, vamos a ver cómo trabaja una prueba diagnóstica. Y es que imaginemos estas dos poblaciones. La gráfica en verde serán los sujetos sanos, la gráfica amarilla o naranja serán los sujetos enfermos. Y yo tengo un punto de corte para una prueba para establecer un diagnóstico. Yo puedo ajustar ese punto de corte, pensemos que estamos hablando a lo mejor de diabetes y decimos que esta es la justo hemoglobina glucosilada, es el 6.5. Esto nos va a llevar a algunos problemas y algunas ventajas. Si yo pongo el punto de corte en 6.5, entonces sé que tengo una cantidad de sujetos que verdaderamente están enfermos, teniendo más de 6.5 hemoglobina glucosilada, que tengo una proporción nada despreciable de sujetos sanos, es decir, verdaderos negativos, cuando está por debajo de ese 6.5,
Pero tengo estas dos poblaciones, que son los falsos positivos, que son sujetos que a lo mejor no son diabéticos, pero que tienen una glucosilada por arriba de este valor, o sujetos que sí son diabéticos y que no aparecen como positivos en la prueba. Estos son los falsos negativos. Estos cuatro los podemos acomodar en las cajitas de 2x2 que ya conoces, y entonces con esto vamos a empezar a jugar estadísticamente para ver qué tan bien o qué tan mal resulta una prueba. La prueba diagnóstica perfecta no existe. Vamos a empezar por ahí. Pero la prueba diagnóstica perfecta sería aquella en la cual yo le doy una población heterogénea y me aprende a discriminar perfectamente cada uno de los grupos de la enfermedad. A lo mejor, siguiendo con el ejemplo de hemoglobina glucosilada, me va a discriminar aquellos sujetos que son diabéticos, algunos que son prediabéticos, de los que están totalmente sanos. Este sería el mundo ideal. La realidad es que esto nunca puede suceder. Y hay varias razones para esto. La primera es que nunca conocemos a los falsos positivos ni a los falsos negativos. Estas son cajas grises que están vedadas para nosotros, tenemos una venda y no podemos reconocerlos. Únicamente trabajamos con los que creemos que sí están enfermos y los que creemos que sí están sanos. Y después que hay características intrínsecas a la prueba, ¿no? Como los criterios de validez, exactitud, reproducibilidad, criterios intrínsecos al observador, a lo mejor en este caso al laboratorio que determinó esa prueba, y a la población, que la población, pues a lo mejor si alguno de estos sujetos tiene una mutación de la hemoglobina, pues no va a ser detectado correctamente. Segundo, ¿qué capacidades tiene una prueba? A las pruebas se le describen dos capacidades. Capacidades predictivas, conocidos como valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, y capacidades discriminativas, como la sensibilidad y la especificidad. Seguramente estos últimos dos son mucho más familiares para ti. Vamos a empezar con estas capacidades discriminativas. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la probabilidad de que un sujeto enfermo tenga una prueba positiva. Es decir, a priori yo ya sé que está enfermo y solo quiero ver si la prueba lo puede detectar. Para esto, si uso mi tablita de 2x2, estaría dividiendo a los verdaderos positivos entre todos los sujetos que ya sabemos que están enfermos. Si lo viéramos gráficamente, serían estos verdaderos positivos entre estos positivos contra, más bien sumados a los falsos negativos. Después, la especificidad, que es la probabilidad que tiene un sujeto sano de tener una prueba negativa. Una vez más, nótese que yo ya sé que el sujeto está sano y estoy evaluando que la prueba tenga la capacidad de discriminarlo como negativo, o sea, como una persona sana. Esta se obtiene de la división de los verdaderos negativos entre todos los sujetos sanos, ¿no? Aquí está su expresión gráfica y su fórmula. Si yo quiero modificar la sensibilidad o especificidad de una prueba, lo que tengo que hacer es modificar el punto de corte. Vean cómo en este ejemplo de la hemoglobina glucosilada, si yo la muevo más abajo, voy a ganar mucha sensibilidad porque voy a captar prácticamente a todos los sujetos verdaderos positivos y prácticamente no me va a quedar ningún falso negativo, pero a cambio voy a empezar a ganar una mayor proporción de falsos positivos. Es decir, que a medida que yo aumento su sensibilidad, va a bajar su especificidad. Por otro lado, si yo recorro el punto de corte a un punto más alto, voy a captar a menos enfermos, es decir, voy a tener más falsos negativos en la prueba y estoy seguro que voy a excluir a la mayoría de los sanos, es decir, voy a diagnosticarlos correctamente como población sana. Esto tendría que ver con disminuir su sensibilidad y aumentar su especificidad. Otra forma de establecer estos puntos de corte es graficando. Yo puedo hacer un gráfico de la sensibilidad contra la especificidad y lo que tengo que entender aquí es, entre más arriba estoy, más sensibilidad tengo y entre más a la izquierda estoy, más especificidad tengo. De modo que la prueba perfecta sería aquella que se aloje en la esquina superior izquierda de la gráfica. Esa prueba ya hablamos que no existe, pero entonces puedo ver el rendimiento de una prueba y saber cuál es su punto óptimo. La forma de establecerlo más fácil sería trazando una diagonal de esta esquina a la contraria, a esta otra esquina. El punto que cruza la gráfica, ese es el punto óptimo para establecer diagnósticos, o bueno, el punto de mayor rendimiento de la prueba, donde me va a ofrecer la mayor sensibilidad y especificidad posible. Sin embargo, dependerá de qué es lo que quiero de esa prueba, para qué la necesito, de dónde ponga el punto de corte. Volviendo al ejemplo de la diabetes, si a mí lo que me interesa es captar muchos diabéticos, aun cuando sin querer se me cuelen algunos sujetos altos, me conviene una prueba de screening en la cual hay mucha sensibilidad, pero cae la especificidad. Este es el caso de la glucosa en ayuno, por ejemplo. O si yo quiero estar muy seguro de que mi población es diabética,
Aun cuando sepa que algunos diabéticos se me van a escapar, entonces yo agarro una prueba muy específica, pero menos sensible. Este podría ser el caso de una curva de tolerancia a la glucosa. Este mismo ejemplo lo podemos ver cuando al inicio hacíamos detección de VIH, infección por virus de inmunodeficiencia humana, en la cual primero usábamos una prueba muy sensible, que era el estudio de ELISA. La misma tenía muchos falsos positivos y entonces confirmábamos a esos sujetos con una prueba muy específica, que era un Western blot, que es muy específica pero menos sensible. Y entonces, mediante esos dos pasos, podíamos llegar al diagnóstico. Otra de las bondades de estas curvas ROC es que nos permiten comparar el desempeño de múltiples pruebas diagnósticas de una sola vez. Aquí lo que están viendo es tres diferentes analitos o bioquímicos que se están utilizando para establecer diagnóstico. Fíjense cómo la raya púrpura, la línea púrpura, es el azar, es decir, es echar un volado, es el 50-50 todo el tiempo. De modo que si algún analito, en este caso el azul, atraviesa esa línea púrpura, ya no nos sirve. Esto nos está diciendo que la prueba en algunos casos puede ser menor que el rendimiento de echar un volado. Después tenemos el analito verde y el analito de la línea punteada. Y aquí lo que compararíamos es cuál es la que me ofrece una mayor sensibilidad y especificidad. De una forma muy sencilla, toda el área que tengo debajo de estas curvas, es decir, el área bajo la curva del analito verde y el área bajo la curva del analito de línea punteada, nos dice la cantidad de sujetos que estamos detectando. O al revés, todo lo que no alcanzan a rellenar, pues son todos los sujetos que nos faltan por detectar. De modo que es fácil intuir que el analito que mejor se comporta en este caso es el de la línea punteada. Así que la próxima vez que veas una curva ROC, pues puedes tomar estas referencias, ¿no? Recuerda siempre, sensibilidad arriba a la izquierda, especificidad lo más pegado a la izquierda es mejor. La prueba perfecta estaría aquí arriba y dependiendo, si quiero una prueba de tamiz, me conviene que sea muy sensible, aunque no sea muy específica. Si quiero una prueba para diagnóstico, me conviene una prueba muy específica, aunque no sea tan sensible. O si quiero llegar a un punto medio, pues tras una diagonal y justo donde cruce, ahí tendré el mejor punto de equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Pros y contras de estas capacidades de la prueba. Una, que hablan de la prueba. Es decir, no están hablando de la probabilidad del paciente de tener una enfermedad, sino de la probabilidad de la prueba de detectar esa enfermedad. Dos, que son aplicables a otras poblaciones, dado que no dependen de la cantidad de sujetos enfermos, porque literal estoy comparando solo enfermos para la sensibilidad y solo sanos con la especificidad, no me interesa la relación que existe entre enfermos y sanos. Es decir, qué tan frecuente o no frecuente sea la enfermedad no me modifica la sensibilidad y especificidad de la prueba. Y esta es una de las grandes ventajas que tienen estos criterios. Así que las puedo aplicar en otras poblaciones. Son comparables con otras pruebas, es decir, puedo comparar sensibilidad y especificidad de a lo mejor la ELISA para detección de VIH con el Western blot, con una ELISA de cuarta generación, etcétera. No dependen de la prevalencia, como ya cité. Y, ojo, nos dan una prevalencia aparente porque recordemos que nunca sabemos quiénes son los falsos positivos y falsos negativos. Entonces, si yo solo detecté a 10, pero en realidad había 15 enfermos, pues mi prevalencia es de 15 enfermos, aunque yo solo voy a tener la capacidad de ver a 10, de diagnosticar a 10. Entonces, siempre hay que tomar con reservas estos resultados de las pruebas. Las aplicaciones, pues cuando una prueba es muy sensible, nos sirve sobre todo si es negativa. Es decir, si una prueba con cualquier cosa puede dar un falso positivo, el hecho de que sea negativa nos apoya mucho que no haya enfermedad. Y si una prueba es muy específica, es muy útil cuando es positiva, porque pocas cosas van a hacer que no lo sea. Y ahora, viendo hacia adelante, que es como surge el razonamiento clínico, ¿no? En este ejemplo de llega un paciente con un interrogante y yo tengo que encontrar a futuro cuál es ese diagnóstico, surgen estos valores predictivos, es decir, la capacidad de predicción que tengo. Así funcionan los valores predictivos positivo y negativo. Quiere decir, si yo soy un sujeto con una probabilidad X de tener una enfermedad y tengo una prueba positiva, ¿cuántas veces más incrementó la posibilidad de que yo tenga esa enfermedad? O si mi prueba es negativa, ¿cuántas veces más disminuyó mi posibilidad de tener esa enfermedad? Los valores predictivos tienen un sentido prospectivo totalmente que va más a la par del razonamiento clínico. En este ejemplo, recuerden esta misma gráfica, sanos, enfermos y las pruebas. Cuando vemos el valor predictivo positivo, hablamos de la probabilidad de estar enfermo si tengo una prueba positiva. Es decir, yo ya sé que la prueba es positiva o negativa y ahora quiero saber cuántas veces más chances tengo de estar o no enfermo. ¿Cómo lo calculo? Todos los verdaderos positivos entre todos los que tuvieron una prueba positiva al test. Para el valor predictivo negativo,
escenario muy similar, ¿no? La probabilidad de estar sano o de no estar enfermo si tengo una prueba negativa y lo calculo como los verdaderos negativos entre todos los que tuvieron una prueba negativa al test. Fíjense cómo aquí sí importa la relación que existe entre enfermos y sanos. A diferencia de lo que pasaba con la sensibilidad y especificidad, donde solo evaluábamos por un lado enfermos y por otro lado sanos, aquí estamos combinando. ¿Cómo modifico los puntos de corte? O más bien, ¿cómo se modifican los valores predictivos? Pues dependen justo de la prevalencia, de la frecuencia de esa enfermedad. A medida que yo disminuye la cantidad de personas que están sanas, pues se va a modificar mi valor predictivo positivo. A medida que yo aumente la cantidad de enfermos, se van a modificar ambos valores predictivos, de modo que la prevalencia de la enfermedad va a hacer que suba o que bajen mis valores predictivos positivos y negativos. Y esto pues se entiende. Si yo ya sé que una población tiene particularmente más probabilidad de tener diabetes, pues es mucho más fácil que una prueba positiva me indique que esa persona efectivamente es diabética. Si esa enfermedad es muy rara en la población de estudio, pues estaría en la situación de la línea punteada, entonces la prueba no me va a ayudar tanto. Fíjense, cuando aumenta la cantidad de personas sanas, en este caso el valor predictivo negativo sube y el valor predictivo baja. En el caso pasado, cuando aumenta la cantidad de enfermos, el valor predictivo sube y el valor predictivo negativo baja. ¿Cuáles son los pros y los contras de los valores predictivos? Uno, que permiten tomar decisiones clínicas. Es decir, cuando tú sabes que la prueba es positiva o negativa, sabes si el sujeto está enfermo y puedes tomar una decisión con eso en relación a tratamiento, pronóstico, lo que sea. Dos, tienen desventaja que no son comparables entre pruebas porque depende de cada población. No aplican a otras poblaciones ya que dependen de la prevalencia. Como aquí sí me interesa cuántos enfermos y cuántos sanos hay en la población en la que estoy aplicando la prueba, pues no la puedo usar en cualquier, vamos, no pueden ser comparables estos valores predictivos entre poblaciones. Si alguien me dice que la prueba en Estados Unidos se desempeñó de una forma, pues no va a ser lo mismo en mi país, en México, o en Europa o en Asia. A mayor prevalencia de la enfermedad, va a incrementar el valor predictivo positivo, es decir, va a ser mucho más fácil diagnosticar a estos sujetos, y a menor prevalencia va a incrementar el valor predictivo negativo, de modo que una prueba negativa pues no nos ayudará mucho a excluir la enfermedad. La utilidad es, cuando tengo un valor predictivo positivo muy alto, confirmo el diagnóstico. Y cuando tengo un valor predictivo negativo muy alto, rechazo el diagnóstico. Me viene a la mente el ejemplo del dímero D en la tromboembolia pulmonar. Yo sé que muchas cosas pueden elevarme el dímero D, de modo que un dímero D elevado no me ayuda para sostener un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si el dímero D está normal, está negativo, es muy poco probable que ese paciente tenga una tromboembolia pulmonar, porque lo menos que sabe hacer una TEP o un coágulo es elevar el dímero D. Entonces, si está normal, prácticamente puedo rechazar el diagnóstico. De ahí la inteligencia de saber utilizar una prueba, ya que me sirve tanto si sale positiva como si sale negativa. Y bueno, por un lado teníamos a la sensibilidad y especificidad, que eran muy útiles, pero desgraciadamente estaban hablando de que la prueba era buena para diagnosticar o no a los sujetos. Y los valores predictivos son muy buenos. El problema es que son modificables por la prevalencia de la enfermedad. Una opción que surgió aquí es algo que se llaman likelihood radios o razones de verosimilitud. Estas combinan un poco de los dos mundos. Es decir, toman en cuenta qué tan buena es la prueba para hacer o no diagnósticos, pero también toman en cuenta tanto a los enfermos como a los sanos de forma simultánea. De modo que yo, teniendo una prueba positiva o negativa, puedo saber cuántas veces más tiene probabilidad un sujeto de padecer una enfermedad. Y lo que es aún mejor de los likelihood radios es que son combinables. Es decir, si yo aumenté mi probabilidad solo por hallazgos al interrogatorio y después le sumo un hallazgo clínico y después le agrego un resultado positivo o negativo de una prueba de gabinete, pues entonces yo tengo una nueva probabilidad dada por los tres elementos que utilicé para juzgar a ese paciente. Los likelihood radios se calculan también desde una tabla de 2x2. Aquí están sus fórmulas. Tenemos un likelihood radio positivo, es decir, de cuando las pruebas son positivas o cuando las pruebas son negativas. Y noten cómo hablan de la sensibilidad y la especificidad, pero en la misma ecuación, de modo que toman en cuenta a los enfermos y a los sanos en la misma ecuación. Sin embargo, están separados por una división, es decir, no interesa en la fórmula la relación que hay entre enfermos y sanos. La prevalencia no es un problema aquí, simplemente toman las cualidades de la prueba para diagnosticar como para rechazar diagnóstico para saber cuál es la nueva probabilidad de tener o no una enfermedad. Aquí les dejo las fórmulas.
¿Cómo se usan estas razones de verosimilitud? Por lo general nos arrojan un número. Entonces, nosotros conociendo la probabilidad preprueba, que usualmente esto es lo más difícil, aunque si conocemos la frecuencia o la prevalencia de la enfermedad, pues ya la podemos saber. Y después vemos el likelihood radio que me dan y literal se trata de trazar una línea y obtener una nueva probabilidad. Esto se conoce como el nomograma de Fagan. Y pensemos, si yo a priori sé que una enfermedad se presenta en el 1% de la población y resulta ser que una prueba positiva me da un likelihood radio positivo con 500, ¿no? Con un valor de 500, pues aumento 80 veces la probabilidad de tener ese diagnóstico. Es decir, de pasar una probabilidad del 1%, pase a uno de 80%, ¿no? Y esto mismo lo puedo usar con múltiples pruebas. Es decir, cada vez que hago una prueba, puedo ir sumando los LRs y puedo obtener nuevas probabilidades. Se oye confuso, sin embargo, no es tan difícil y en la actualidad ya hay aplicaciones que pueden calcularte el likelihood radio, solo te toca conocer la probabilidad preprueba. Los pros y contras de los likelihood radios es que combinan lo mejor de los dos mundos. Ocupan las características de discriminación, es decir, la sensibilidad y especificidad para llevarse a cabo, son aplicables a otras poblaciones aunque no hayan sido validados en ellas porque no dependen de la prevalencia, hablan estrictamente de la prueba y su capacidad para hacer o no un diagnóstico. Pueden compararse entre distintas pruebas, es decir, yo puedo comparar los likelihood radios de a lo mejor un estudio de ELISA contra una PCR, contra un estudio de imagen, contra un hallazgo clínico. Son algo complicados de obtener, sin embargo, el resultado final es mucho más intuitivo y más fácil de entender. Cuando me dicen, este sujeto tiene 100 veces más probabilidades de tener el diagnóstico, pues queda claro que ya sé que tienes enfermedad. O si me dicen, tu probabilidad diagnóstica disminuyó del 20% al 0.1%, pues es muy poco probable que está ante ese problema. Existen varios métodos para su cálculo. Aquí les enseñé el normograma de Fagan. Sin embargo, insisto, en la web ya pueden encontrar páginas que los calculan en automático. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a poner esta hipótesis, ¿no? Vamos a hablar de anticuerpos contra SARS-CoV-2. En este caso sabemos que tienen una sensibilidad del 88% y una especificidad del 91%. Vamos a poner este escenario hipotético donde yo tengo una N de 10,000 sujetos y la prevalencia en esos 10,000 sujetos es del 10%. Es decir, que yo tengo a 1,000 enfermos y 9,000 sanos. Entonces, basado en estos dos numeritos, y yo sabiendo cómo se calcula la sensibilidad, ¿no? Los enfermos entre todos, o sea, los verdaderos positivos entre todos los enfermos, y la especificidad, que son los verdaderos negativos entre todos los sanos, yo puedo rellenar el resto de cuadraditos y me quedaría algo así, ¿no? Yo alcancé a detectar 880 enfermos de los 1,000, de ahí que les hablaba que la prevalencia puede estar modificada, puede ser una prevalencia aparente. Fíjense, con esta prueba la prevalencia es de 8.8%, cuando en realidad sabemos que la prevalencia es del 10%. Y lo mismo para el caso de la especificidad, podemos rellenar los valorcitos. Entonces, aquí tenemos cuántos fuimos capaces de detectar. Aquí lo que les hablaba de la prevalencia aparente. Y ahora, si queremos calcular los valores predictivos, sustituimos en la fórmula aquellos verdaderos positivos entre todos los que tuvieron un test positivo, que son estos 880 más 810, y eso me da 0.52, es decir, un valor predictivo positivo del 52%. Si sustituyo los valores predictivo negativo, me da un valor predictivo negativo del 98%. Vean cómo esta prueba tiene un gran valor predictivo negativo. Es decir, si la prueba es negativa, lo más probable es que nunca haya tenido la enfermedad, ¿no? Y pues suena lógico, tiene plausibilidad. Ahora, si yo trato, o más bien si yo calculo los likelihood radios, vamos a usar el nomograma para que esto quede claro. Fíjense, si mi probabilidad preprueba era del 10% y yo tengo un likelihood radio positivo de 9.7, es decir, pasa por aquí, mi nueva probabilidad es de 50. Es decir, yo tenía un chance de 10% de estar enfermo, ahora tengo un 50%. Pueden ver cómo de 1 en 10 pasó a 1 en 2. Y si mi prueba es negativa, vean cómo este chance, dado que mi likelihood radio negativo es de 0.13, estaba en 10, pasa por este 0.13 de likelihood radio, mi nueva probabilidad es menor a 1, es decir, de 0.6. Es decir, 10 veces menos de lo que tenía a priori. Ahora pongamos tres escenarios, ¿no? Misma prueba de anticuerpos con estas sensibilidades, mismas muestras, 10,000 sujetos, pero tres escenarios con 1, 10 y 30% de prevalencia. En este caso, así nos saldrían los numeritos. Igual puedes ir poniendo pausa para ir viendo los números más a detalle. Y aquí tengo mis tablas de contingencia. En estas tablas de contingencia, vean cómo las
prevalencias aparentes se modifican, ¿no? En donde yo tenía una prevalencia del 1%, en realidad me sale de 0.88, en la del 10 me sale 8.8 y en la de 30 me sale 26.4. Entonces, esto es importante a considerar. Lo siguiente es calcular los valores predictivos. En este caso, vean cómo a una menor prevalencia de la enfermedad aumenta mi valor predictivo negativo y disminuye mi valor predictivo positivo, y a mayor prevalencia de la enfermedad aumenta mi valor predictivo positivo y disminuye mi valor predictivo negativo, porque pues aquí es más fácil hacer un diagnóstico, ¿no? Por pura probabilidad es 1 en 3, y aquí es más difícil, por pura probabilidad es 1 en 100. ¿Y qué pasará con nuestros likelihood radios? ¿Qué pasará en estos tres entornos? Ponle pausa y reflexiona un momento. ¿Qué crees que suceda? ¿Cómo crees que se comporten los likelihood radios? ¿Parecido a los valores predictivos? Vamos a ver. Pues efectivamente, los likelihood radios no cambian. ¿Por qué? Porque justo hablamos que una bondad de los likelihood radios era que no se modificaban por la prevalencia de la enfermedad. Nótense cómo en estos ejemplos, sensibilidad y especificidad, pues no se modifican porque es la misma prueba, pero aplicada a tres escenarios. De ahí que los likelihood radios que funcionan con la sensibilidad y la especificidad tampoco se modifiquen a lo largo de la prueba. Sin embargo, la interpretación de un resultado positivo o negativo es abismalmente distinto en las tres poblaciones. Esto lo pongo a modo de resumen. A medida que la prevalencia va incrementándose, la sensibilidad, especificidad y valores y los likelihood radios no se modifican. Sin embargo, el valor predictivo positivo es más grande cuando la prevalencia es mayor y el valor predictivo negativo es más grande cuando la prevalencia es menor. Aquí tendríamos los normogramas de Fagan ejemplificados, como en el caso de la prevalencia al 1%, un sujeto que tenía 1% de posibilidades de estar enfermo, después de una prueba positiva incrementa al 10%, pero aquel sujeto que tiene una probabilidad del 1% con una prueba negativa se va a menos del 0.1%. En el segundo escenario, con una prevalencia del 10%, empezó con 10 y termina con 50% ante una prueba positiva, que este es el escenario que ya vimos, y con una prueba negativa de 10% disminuye a 1.5, 1.6%. En el tercer escenario, donde la prevalencia es muy alta, una prueba positiva prácticamente me hace el diagnóstico. De 30% llegó al 80% de probabilidad, y en el caso de una prueba negativa, del 30% llegó al 5% de probabilidad. Así es como interpretaríamos estos likelihood radios. Y bien, a modo de conclusiones, comprender que las pruebas diagnósticas son esenciales en la práctica médica. Todos los días vamos a hacer diagnósticos mientras seamos médicos clínicos. Es importante que cuando se están validando las pruebas diagnósticas, inicialmente se comparen contra un estándar de oro y que exista cegamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien está desarrollando una nueva prueba para diagnosticar la diabetes o alguna enfermedad, sería importante que esa prueba se compare contra lo mejor que tengamos ahorita para diagnosticar. Si eso es una curva de tolerancia, o es la glucosilada, o es una glucosa en ayuno, o es la medición de las células beta pancreáticas, o si es un índice de resistencia, lo que sea, siempre tiene que compararse contra un estándar de oro, y quien lo está comparando debería estar cegado a ambos resultados. Esto es importante cuando estamos analizando artículos de prueba diagnóstica. 3. La población, el tipo de prueba y el observador influyen totalmente en los resultados. 4. La sensibilidad y especificidad hablan sobre la prueba. Son comparables y extrapolables, pero no están hablando de cuántas veces más riesgo tiene un paciente de estar o no enfermo, solo de si esa prueba sabe diagnosticar o no a un enfermo o a un sano. Los valores predictivos son mucho más útiles clínicamente porque son prospectivos, pero son limitados a la población en la que los describes. Y las razones de verosimilitud o likelihood radios ofrecen los beneficios de la sensibilidad y especificidad, pero tienen el sentido clínico, muy parecido a lo que hacen los valores predictivos. Estos son recursos que puedes utilizar. En estas páginas puedes calcular los likelihood radios, concretamente las probabilidades post-prueba. Te recomiendo ampliamente este libro de Stephen McKee sobre el examen físico basado en la evidencia. Ahí vienen los likelihood radios de muchos de los signos clínicos que nosotros obtenemos usualmente en la exploración física o algunos datos del interrogatorio. No me queda más que agradecerte, espero que hayas disfrutado mucho del video.